Ganadores y perdedores del NFL Draft, los novatos, los veteranos que mejoraron o empeoraron su situación respecto de lo que preveíamos para ellos de inicio en 2026. Comenzamos. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Esto es el Estadio Fantasy Podcast. Ya hablamos en su momento, hace algunos días, de las reacciones del NFL Draft, lo que sucedió en el primer día, en el segundo día. Hay poco realmente relevante en Fantasy en cuanto al tercer día se refiere, las rondas 4 a 7. Por ahí en Instagram, M. Gutiérrez NFL, y también en Twitter les compartí unas imágenes de entre 4 y 5 jugadores que pueden ser intrigantes para Fantasy de los elegidos en el día 3. Y antes de ir de lleno a ganadores y perdedores, hay breaking news. Por fin hay noticias respecto de la relación de Aaron Rodgers y los Pittsburgh Steelers. Y eso tiene relevancia porque varios de los perdedores de los que hablaré en este episodio juegan justamente para ese equipo. Quiero hacer la aclaración y pedir una disculpa abierta porque en uno de esos episodios de la semana pasada mencioné a Arthur Smith, nuestro villano favorito, como coordinador ofensivo de Pittsburgh, y obviamente eso no es así. Desde la salida de Mike Tomlin se acabó la era de Arthur Smith, pero realmente lo que dije, el razonamiento sigue aplicando. Los Steelers me parece que seguirán siendo un equipo predominantemente corredor, aunque no se vea que tienen piezas para hacerlo con Mike McCarthy. ¿Ven? Ya iba a caer otra vez en lo mismo. Mauricio Gutiérrez, ¿en qué estás pensando? Lo que me ha afectado en la vida, tener a Arthur Smith en la NFL. Pero bueno, vayamos al tema de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers y los Steelers, parece ser que habrá otro nuevo episodio, no tan novelesco, no tan dramático como el año pasado, pero esto nos indica lo que sucede el día de hoy, que no había habido un acercamiento real entre las partes. Los Steelers utilizaron un mecanismo poco utilizado que se llama el right of first refusal, que es una especie de candado en donde los Steelers le ofrecen a Aaron Rodgers contrato por un año con un aumento del 10% de su salario respecto de lo que recibió la temporada pasada. Pero Aaron Rodgers tiene el derecho de ir a buscar otro equipo y firmar el contrato que le plazca. Sin embargo, los Steelers, a través de este mecanismo, tendrían el derecho de empatar, de igualar esta oferta y quedarse con Aaron Rodgers para la próxima temporada. El único tema aquí es que los Steelers le van a dar más tiempo a Aaron Rodgers de buscar otro equipo, de buscar otra oferta, porque la propuesta, el contrato de Aaron Rodgers con los Steelers, de este aumento del 10% que les comentaba, no puede ser firmado sino hasta que comience el training camp. Vamos a ver en qué acaba, pero esto realmente es un candado que me parece que terminará con el regreso de Aaron Rodgers a los Steelers por un año más. Y creo que es lo ideal, para los Steelers, no para competir esta temporada, sino para que Drew Allard pueda desarrollarse de alguna manera aprendiendo de Aaron Rodgers. Pero vámonos pues a los ganadores del draft primero que nada, y aquí comenzar con Carnell Tate. Y creo que las razones son más que obvias. Carnell Tate va a ser el arma principal para Cam Ward, un arma vertical que le hizo tanta falta a Ward en la temporada pasada. Esperemos que ahora Cam Ward pueda tener más tiempo en la bolsa de protección, que esté mejor protegido para que su receptor principal a profundidad, Carnell Tate, pueda desarrollar esas rutas y lo pueda encontrar. Lo que me encanta de Carnell Tate es
la habilidad para separarse a pesar de no tener una velocidad élite. Y esto puede caer como anillo al dedo para un equipo como los Titans. Ya lo dije, Carnell Tate me parece que puede ser un wide receiver 3 medio alto, un wide receiver 2 bajo, incluso en el mejor de los casos, pensando un poco que pudiera replicar lo hecho por Ted McMillan el año pasado. Después tenemos a Jadarian Price como gran ganador también del draft. Primero hablaré de los novatos y después paso a hablar de los veteranos en específico. Jadarian Price va a ser el corredor titular en Seattle mientras Zach Charbonnet se recupera de su lesión. Hay que recordar que la lesión de Charbonnet es una lesión mayor. Fue el ligamento anterior cruzado que regularmente tarda de 6 a 8 meses en que pueda estar totalmente recuperado. Y la lesión sucedió ya en la parte final de la temporada. Kenneth Walker fue el caballo de batalla durante todos los playoffs para Seattle. Seahawks tenía pocos picks en el draft y uno de sus picks más valiosos, el de primera ronda, que además desbloquea una opción de quinto año para el jugador seleccionado, lo utilizó en este corredor. Por fin va a poder ser titular. No lo pudo ser en Notre Dame porque estuvo siempre a la sombra de Jeremiah Love. Pero Jadarian Price es un corredor muy completo que creo que va a ser utilizado mucho más en juego aéreo en Seattle de lo que fue utilizado en Notre Dame. Así que Jadarian Price, un running back 2 medio, un running back 2 bajo, mientras no esté Charbonnet. Y existe la esperanza de que Jadarian Price haya demostrado lo suficiente en producción, elusividad, efectividad, explosividad, para que cuando Charbonnet regrese, los Seahawks no quieran apresurarlo. Probablemente Jadarian Price termine siendo el corredor principal toda la temporada, pero está esa incógnita de lo que va a suceder cuando regrese Charbonnet. Después tengo a un receptor del que no había hablado mucho y es Antonio Williams en los Commanders. Un muy buen destino para él. En Clemson en 2025 jugó o alineó en el 93% de sus snaps desde el slot, así que es un slot clavado, no es un wide receiver que lo vamos a ver alineando por fuera o por dentro, no. Él va a competir por el puesto del slot. Y ahí la competencia en Commanders prácticamente se trata de Luke McCaffrey y de Jalen Lane. Así que me entusiasma un poco el destino ligado a Jaden Daniels, sobre todo que Jaden Daniels es muy preciso y puede aportar Antonio Williams targets en rutas cortas e intermedias. Hay que recordar que la temporada pasada Deebo Samuel, que ya no estará con los Commanders, fue el wide receiver 8 en rutas recorridas desde el slot. Si Antonio Williams de alguna manera logra colocarse como el receptor número 2 detrás de Terry McLaurin, cuidado, porque puede convertirse en un muy buen sleeper a seguir en la temporada. Después tenemos a Chris Bell. Chris Bell, a pesar de haber sido drafteado después de Caleb Douglas, yo tengo mucha más esperanza en él una vez que pueda estar sano. Es un receptor que se viene recuperando de una lesión. Los rumores y las notas indican que pudiera estar listo para el inicio de la temporada. Va a tener oportunidad de pelear por el puesto principal para ser el arma principal, el arma favorita de Malik Willis, sobre todo alineando por fuera. Y es que en los Dolphins, ustedes ven el listado de wide receivers y realmente es una batalla completamente abierta. Tienen básicamente 30% de targets vacantes. Así que vamos a ver cómo se recupera Chris Bell y cómo va empezando a escalar posiciones en el depth chart. Después, un pick controvertido que ha polarizado las redes sociales. Algunos dicen John Lynch es un genio, otros dicen John Lynch tiene varios años sin acertar absolutamente nada de estos picks arriesgados fuera de la caja que suele hacer. Pero
como dicen en mi rancho, haya sido como haya sido, DeSean Stribling va a llegar a una posición privilegiada para un receptor en una ofensiva muy prolífica con un coach Shanahan que sabe sacar lo mejor de cada receptor. Deebo Samuel, Jawan Jennings, Ricky Pearsall, Brandon Ayuk, todos en su momento han brillado estando en este sistema. El problema para Stribling de inicio es que creo que sí va a haber mucha competencia. Está Mike Evans, está Ricky Pearsall, está Christian Kirk. No hay que olvidar que lo añadieron en la agencia libre. Me parece que para Stribling viene un mejor futuro en 2027 de lo que podemos esperar en 2026, pero no hay que descartar que pueda tener involucramiento por el capital del draft tan fuerte invertido en él. Así que el futuro pinta bien para Stribling en esta ofensiva. Otros ganadores de los que quiero hablar rápido, Skyler Bell a los Bills. Sé que está DJ Moore, Khalil Shakir, Dalton Kincaid, pero Bell pudiera convertirse en el wide receiver 3 de Josh Allen. Es un receptor muy pulido que tiene buena explosividad, promedió 3.13 yardas por ruta recorrida, el quinto mejor entre receptores novatos que acudieron al Combine. Ese dato es de abrirnos los ojos hacia Skyler Bell. Después, Nick Singleton a los Titans. Para 2026 lo veo como una amenaza más para Spears que para Tony Pollard. Pero 2027, los dos corredores principales al momento de los Titans serán agentes libres. Nick Singleton pudiera ser el titular la próxima temporada 2027. Demond Claiborne a los Vikings también es un tanto intrigante. Habrá que seguir de cerca qué tanto empieza a escalar y qué tan rápido escala en el depth chart. Obviamente su competencia pues son Aaron Jones y Jordan Mason. Claiborne es un corredor versátil. He visto algunas comparaciones en el estilo de juego, no en el upside, en el estilo de juego solamente de Claiborne con Devon Achane. Así que hay que tenerlo en la mira. Emmett Johnson a los Chiefs. A mí no me extrañó que los Chiefs fueran por un corredor, porque detrás de Kenneth Walker realmente había muy poca profundidad. Me sorprendió que buscaran un corredor tan temprano, pero no me sorprendió que fuera Emmett Johnson. Desde tiempos inmemorables, desde tiempos de Clyde Edwards-Helaire, Andy Reid ha buscado un corredor versátil, dinámico. Emmett Johnson es justamente eso. Johnson solo necesita superar a Breshad Smith y a Emery de Mercado, que no es una competencia realmente complicada para él, para hacer el claro handcuff de Kenneth Walker. Y después tenemos a Kaytron Allen en los Commanders, un corredor unidimensional que automáticamente eso limita su techo en fantasy fútbol, pero que puede escalar en el depth chart de los Commanders cuando sabes que tu competencia es solamente Rashad White, un corredor que se benefició mucho de volumen en su primer año en la NFL, pero que fue muy ineficiente, y un Ja'Cory Krosky-Merritt que realmente no dio signos de poder ser verdaderamente la solución a largo plazo en el juego por tierra de Washington. En cuanto a ganadores veteranos, quiero mencionar a dos quarterbacks que salen del draft con mejores armas. Y primero y el más obvio es el quarterback de los Saints, Tyler Shaw. No estoy diciendo que Tyler Shaw vaya a ser un quarterback top 12, pero creo que podemos considerarlo un quarterback top 15, top 18, donde puede ser utilizable en ciertas semanas, enfrentamientos favorables, pero que también se vuelve relevante en ligas superflex o de dos quarterbacks. Y el otro, aunque quizá pueda sonar extraño por los rumores que rodean al arma principal de Jalen Hurts, es justamente el quarterback de los Eagles. Sé que AJ Brown va a salir de la ecuación, pero van a quedar Devonta Smith,
Mackay Lemon, Ellis Towers, Dallas Goedert, y con el complemento ahí por tierra de Saquon Barkley, me parece que Jalen Hurts va a estar en una mejor situación de lo que estuvo el año pasado. Ya hablando propiamente de jugadores no quarterbacks, el tight end Brock Bowers. La adición de Fernando Mendoza me encanta, le va a dar mayor estabilidad, por ende una menor volatilidad en producción fantasy. Los Raiders no hicieron mayor movimiento por receptores y podemos ver con Brock Bowers quizá algo similar a lo que vimos con Trey McBride el año pasado. Bowers pudiera perfectamente superar los 150 targets en la temporada. No se sorprendan si Bowers termina siendo el tight end número 1 en fantasy. Top 3, sin duda. No hay ni qué pensarlo. Después tenemos a otro tight end, ahora de los Chargers, Oronde Gadsden II. Los Chargers no añadieron mayor competencia directa y realmente tampoco mucha competencia en el juego aéreo. Añadieron a Brennan Thompson en la ronda 2, pero no me parece que Brennan Thompson vaya a ser una amenaza directa para Oronde Gadsden. Gadsden va a tener un rol importante en esta ofensiva de Los Ángeles. Después tengo un triunvirato de corredores. Y el tema es que estos 3 running backs, ninguno de sus equipos drafteó un corredor. Y se especulaba que los 3 equipos pudieran encontrar a un complemento o quizá alguien pensando a futuro. Pero a ellos les benefició muchísimo el que tengamos una camada, el que haya habido una camada tan flaca de corredores para 2026. Así que Cam Scaribo, David Montgomery, DeAndre Swift y me atrevo a añadir también a Bashul Tutten salen muy, muy reforzados en cuanto a valor fantasy se refiere. Cam Scaribo se adueñó de la posición titular en los Giants la temporada pasada y si está sano, el backfield será completamente para él. Con David Montgomery, hay ligera renuencia en pensar en Montgomery en un caballo de batalla. Y ahí estoy de acuerdo. No pensemos en Montgomery que va a tener el rol completo en los Texans, que va a tener el 90-95% de los toques, porque David Montgomery no es ese corredor. Lo fue en su momento en alguna temporada hace varios años. Pero David Montgomery, no tengan duda que va a ser el corredor titular, que es diferente a tener el rol de caballo de batalla. David Montgomery va a compartir volumen con Goody Marks, pero yo esperaría que Montgomery tenga al menos 60-65% de los toques, porque mucho podemos decir de Goody Marks, que fue una revelación en cuanto a fantasy se refiere, pero si nos ponemos a ver sus números fríamente en cuanto a eficiencia se refiere, fue terrible. Goody Marks fue otro de los corredores, como muchos que hemos tenido, que se han beneficiado del volumen y que ese volumen y producción final de fantasy, porque es que Goody Marks me funcionó y me salvó una semana y Goody Marks lo pude utilizar 5 o 6 semanas, sí, pero eso no quiere decir que haya sido un buen corredor, porque fue el running back 50 en yardas por toque, el running back 61 en yardas por acarreo, el running back 40 en tacleadas evadidas por toque y el running back 40 también en índice de explosividad. Así que Goody Marks ni fue efectivo, ni fue explosivo, ni fue elusivo. Por eso los Texans llevan a David Montgomery, un corredor mucho más hecho en el que pueden confiar de inmediato. Hablando de DeAndre Swift, en el 2025, 54% de acarreos, 49% de rutas recorridas, un 8% de target share. La competencia para DeAndre Swift siguen siendo Kyle Monangai, y si quieren agregar a Roschon Johnson, agréguenlo. Pero este backfield es de DeAndre Swift y por eso DeAndre Swift fue un running back 2 bajo bastante sólido en 2025. Esperaría lo mismo la próxima
temporada. Y por último, Bayshul Tutten. Los Jaguars, creo que los Jaguars intentaron ir por un corredor, pero realmente no lo lograron. Siempre les ganaban al corredor que tenían en la mira. Creo que les pasó un par de veces, me parece, sin estar seguro, pero percibo eso de los Jaguars y al final, pues se quedan con Bayshul Tutten y Chris Rodríguez. Ese es básicamente el backfield de los Jaguars. Si estábamos entusiasmados con Bayshul Tutten en 2025 como un corredor que le podía quitar la chamba a Travis Etienne, ¿por qué no pensar en que Bayshul Tutten le puede ganar la chamba fácilmente a Chris Rodríguez y ser el running back 1 de una muy buena ofensiva? Por último, Rashee Rice. Levante la mano en estos momentos quien va a elegir a Rashee Rice en la primera ronda de sus drafts de fantasy la próxima temporada. Yo ya levanté la mano. A mí, anótenme a Rashee Rice en todas mis ligas si quieran y gusten. Sí, oficialmente comienza la temporada de hype de Rashee Rice. Primero porque Patrick Mahomes parece ser que pudiera estar listo para semana 1, 2 o 3. Y a partir de ahí, Rashee Rice va a ser el número 1, pero fácil. Se especulaba que los Chiefs, con 2 picks de primera ronda, pudieron haber buscado a un receptor. Se especulaba que Xavier Worthy podía tener un brinco. No lo ha tenido. Las métricas de Xavier Worthy de oportunidad, productividad y eficiencia en su segundo año fueron bastante modestas. Pero me parece que los Chiefs están conformes con lo que tienen de receptores, pensando en que Rashee Rice va a ser el alfa absoluto. Uno, porque no habrá suspensión, eso ya descártenlo. La NFL absolvió a Rashee Rice. Y los Chiefs no eligieron a nadie en la ronda 1 en la posición, sino que se esperaron hasta la ronda 5 para ir por Serious Allen. Are you serious? Porque esto totalmente grita temporada top 8 por parte de Rashee Rice. Y quien también me entusiasma en mucho menor medida es Jayden Reed, porque los Packers perdieron a Romeo Doubs y a Dontavian Wicks. Este es otro equipo del que se especulaba podían añadir más armas para Jordan Love en el draft y no lo hicieron. Pero no todo queda ahí. Antes del día 2 del draft, Jayden Reed firmó una extensión por 3 años, $50 millones con 20 millones garantizados. Y eso dice muchísimo de lo que podemos esperar de Jayden Reed. También, si quieren agregar en la lista a Christian Watson, ahí está. Antes de pasar a los perdedores novatos, déjenme anunciarles que el día hoy, martes 28 de abril, alrededor de las 7, casi 8 de la noche, en mis redes sociales estaré publicando mi top 36 de jugadores novatos para formatos Dynasty. Al contrario de otros proyectos en donde dicen que van a dar una lista y terminan dándola al día siguiente, aquí no. Aquí en Estadio Fantasy, Mauricio Gutiérrez, sí cumplimos con lo establecido y ahí queda ya el pacto. Hoy se publicarán mis rankings top 36 de novatos para ligas Dynasty. Y obviamente, en esos rankings, algunos perjudicados en cuanto a los novatos se refiere, está el tight end Max Clare de Ohio State, que llega al equipo más poblado de tight ends en los Rams. El running back Mike Washington, a vivir siempre bajo la sombra de Ashton Jeanty, aunque si bien pudiera ser un handcuff directo, lo que le daría un poco más de valor. Y también hay receptores y tight end que llegan a situaciones desfavorables por la falta de quarterback o por la ofensiva
en general a la que llegaron y son Denzel Boston, Jeremy Bernard, Omar Cooper y Kenyon Sadiq. Estos dos últimos a los Jets. Vamos a ver qué sucede con este equipo en el 2027. Pudiera ser una buena ofensiva, pero por ahora pongamos en pausa el hype con los Jets. En cuanto a perdedores veteranos, ya lo pueden ver en pantalla. Si están viendo el podcast a través de YouTube, pues bueno, Dallas Goedert. Ha ido a la baja por la edad, Dallas Goedert, eso es claro. Y en el 2025 fue demasiado dependiente de los touchdowns. El 36% de su producción fantasy fue a través de anotaciones y tuvo un 25% de targets en zona roja de los Eagles. Yo no esperaría que esos números se vayan a replicar un año más por parte de Dallas Goedert. Aceptó un contrato reestructurado por menos dinero, lo cual dice mucho. Probablemente de no hacer aceptado, lo hubieran cortado los Philadelphia Eagles. Y bueno, ahora draftearon a Eli Towers y con un capital del draft, pues bastante fuerte desde mi punto de vista, ronda 2. Otro tight end que se ve perjudicado es Harold Fanning Jr., uno de los tight ends de segundo año que quizá más nos entusiasmaban de cara al 2026 por lo que vimos en 2025. Harold Fanning fue uno de los mejores jugadores en la ofensiva de los Browns. Y miren que brillar en una situación como la de los Browns es realmente de aplaudir y de celebrar. No es cualquier cosa. Pero Fanning también se vio beneficiado de mucho volumen. Los Browns no tenían mayores opciones y no tuvieron de otra más que alimentar a Harold Fanning. Y esa situación probablemente no se vaya a repetir esta próxima temporada. Porque los Browns eligieron a Casey Concepción y eligieron a Denzel Boston. Así que ahora Fanning va a tener mayor competencia, pero la situación de quarterback sigue prácticamente igual. Y si quieren como competencia añadir a Jerry Jeudy, está bien, agréguenlo. Harold Fanning pudiera terminar siendo un tight end top 8, top 10, pero yo he puesto freno de mano a una temporada top 5 por parte del tight end de Cleveland. Otro jugador que se ve pues afectado por lo que hicieron en el draft es R.J. Harvey. Los Broncos añadieron a Jonah Coleman. Obviamente, creo que es válido pensar que J.K. Dobbins y R.J. Harvey van a ser el 1 y 2 de esta ofensiva. J.K. Dobbins teniendo el juego terrestre, R.J. Harvey aportando por la vía aérea, lo cual va a limitar muchísimo su rol. Pero ahora R.J. Harvey ha perdido el upside de poder ser el número 1, el caballo de batalla, ante una posible ausencia de J.K. Dobbins. Porque ahora Jonah Coleman le puede quitar esa chamba de inmediato. Probablemente ante la ausencia de Dobbins veamos a Coleman y R.J. Harvey en un comité. R.J. Harvey es un jugador complicado de draftear porque yo no estoy 100% seguro aún que Sean Payton vaya a querer alimentarlo lo suficiente en el juego aéreo como para que pueda ser un running back top 36. Pero ya veremos. Todavía estoy trabajando en mis rankings completos de temporada. Y por último, para cerrar este episodio, los Steelers. No me gustó lo que hicieron los Steelers en el draft en general. No lo hicieron terriblemente mal, pero a mí no me encantó. Me parece que la mentalidad de los Steelers sigue siendo: queremos ser competitivos otra temporada más, pero sin llegar a nada. Como que se rehúsan a una reestructura real. Tampoco podían hacer mucho ante la falta de quarterbacks en esta camada. Y el que siguen, como lo dije al principio, siguen siendo pues rehenes de Aaron Rodgers. Pero Metcalf y Pittman, si de por sí el panorama fantasy se presentaba complicado, por lo de Mike McCarthy como coordinador ofensivo o comandando esta ofensiva, yo sé que es head coach, pero McCarthy va a ser realmente
el que llame las jugadas ofensivas. McCarthy va a jugar a la segura. Y además ya vimos el año pasado que Aaron Rodgers ya no le da la vida, no le da el brazo para poder tener wide receivers verdaderamente relevantes en fantasy. Metcalf, el año pasado, sin competencia, fue muy volátil. Ahora agreguemos a la ecuación a Michael Pittman y ahora a Metcalf y a Pittman le llevas a Jeremy Bernard. Jeremy Bernard es un pick relativamente seguro para los Steelers y quisiera decir, un buen pick en términos de NFL, pero en términos de fantasy fútbol es un desastre. Más bocas que alimentar con poco volumen y por un quarterback que sabemos que ya no puede. Pases de más de 15 yardas es muy complicado. Y una de dos, el año pasado no se dio por diseño o no se dio porque Aaron Rodgers ya no puede. Estos Steelers me generan muchas incógnitas. Probablemente termine por no tener ningún Pittsburgh Steelers en mis equipos de fantasy y no es algo que tenga en contra de este equipo. Durante mucho tiempo tuve muchas piezas fantasy de los Steelers, pero ahora es muy complicado para 2026. Díganme ustedes si están dispuestos a draftear a algún jugador de los Steelers. Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y les prometo que voy a estar más atento a esos comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, para poder responderles y estar ahí en conversación. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.